principalmente gracias por la invitación. Y como sé que la mayoría de la gente se aburre cuando hablo de cerámica, no voy a hablar sobre cerámica. Es una muy buena noticia. Quiero presentar un tema que me pidió Humberto que presente, que es, él me dijo, ¿por qué no explicas un poco sobre las oleadas Arawak Tupí? Como si fuera así de simple. Entonces yo dije, me quedo con las oleadas Arawak para ver qué pasa en Mojos en ese sentido. Cuando la gente visita nuestras excavaciones, la primera pregunta que nos hace a nosotros arqueólogos es ¿y de qué cultura es? Y nosotros como arqueólogos somos bastante conscientes de que no podemos, o es altamente problemático, asociar el registro arqueológico con los datos etnohistóricos o los datos etnográficos. Mucho más en los Llanos de Mojos, que es considerada una de las zonas más multiétnicas y plurilingüísticas de la Amazonía, como Krevels y Van den Voort ya lo publicaron. Sin embargo, cuando vemos este mapa hecho por Erickson o publicado por Erickson en el 2011, vemos que hay manchas rojas, esas son las Arawak, y diferentes a las oleadas, o bueno, no oleadas, a las manchas amarillas que son lo tupí. Ahora vamos a hablar solamente de lo Arawak. Ya el padre Filippo Salvatore Gili, en el siglo XVIII, empieza a hablar de que existe una familiaridad con las lenguas que se hablan en el Orinoco y las lenguas que se hablan en los Llanos de Mojos. Esa lengua, bueno, pertenecía a la familia lingüística Arawak. Evidentemente en Mojos tenemos dos grandes poblaciones Arawak hoy en día. Es una discusión que viene desde el siglo pasado. Ya Erland Nordenskiöld, cuando empezó a hacer la primera arqueología en la Amazonía, decía, yo veo que las cerámicas que vienen de Santarém son muy parecidas a las que yo encontré en los Llanos de Mojos y que también están en el delta del Paraná. Él había viajado mucho por Sudamérica, había hecho algunas excavaciones arqueológicas y él veía que había una relación entre este estilo cerámico modelado, inciso, que se encontraba en la Amazonía. Luego fue mucho más que eso, empezó a decir, además, los montículos, esa idea de construir montículos de Marajó, como los que se encuentran en Mojos, también se asociaría a una cultura al que él le pone el nombre. Él dice, esto debe ser Arawak. Al mismo tiempo, fue en la misma época cuando Max Schmidt también exponía la amplia distribución del grupo lingüístico Arawak, pero a la vez señalaba la gran diversidad de los diferentes fenómenos culturales en un mismo grupo lingüístico. Estas diferencias dependían principalmente de su ubicación geográfica y de otras condiciones externas. Pero para él, lo más importante, o digamos lo que va a quedar en la historia registrado, es que va a empezar a asociar lo Arawak con la agricultura. Y es a crear dependencia de otros grupos por esa aptitud agrícola que tenían los Arawak. Pues más o menos en la misma línea, años después, Donald Lathrop propone la hipótesis, bueno, se la conoce como la hipótesis cardíaca, donde va también hablando exactamente sobre lo mismo, que grupos agrícolas se habrían expandido por los ríos, por las áreas fluviales, desde el 3000 a.C., y periódicamente, poco a poco, en busca por un aumento poblacional, de densidad poblacional, estas oleadas migratorias o oleadas migracionales hubieran ido en búsqueda de nuevas zonas aluviales y habrían llegado a Mojos el 600 después de Cristo. Esta es una de esas citas que más queda registrada en la arqueología
de los llanos de Mojos y de donde se empieza a creer que realmente lo que se tiene en los llanos de Mojos relacionado a estos grandes montículos, camellones, etcétera, es Arawak. Y Lathrop también va a asociar a estas migraciones un estilo, le va a llamar la tradición barrancoide, de fragmentos cerámicos que tienen este tipo de decoraciones con incisiones y que los encuentran en Venezuela, Guyanas y en la Amazonía y en la cuenca amazónica. Bueno, ya siguiendo en la historia de la arqueología amazónica, en el 2002 sale un artículo de Michael Heckenberger que dice, bueno, aquí vamos a cambiar un poco el discurso, no son oleadas migracionales, vamos a hablar de diásporas arawak. Y él va a dar como una serie de atributos o condiciones de cómo uno podría reconocer lo arawak. Entonces va a decir, por ejemplo, los sitios arawak se manifiestan en grandes asentamientos distribuidos densamente e intercomunicados por rutas formales, aldeas concéntricas alrededor de un espacio público sagrado. Lo arawak va a ser el portador de una agricultura intensiva de diversos cultivos, pero principalmente la yuca. Van a ser sociedades jerarquizadas, tipo cacicazgo, con nociones de territorialidad. Y bueno, en este libro que saca Thomas Hill y Santos Graneros, pues también ahí se habla de un etos arawak, ¿no? Entonces, para los antropólogos, en Bolivia también es claro, para ellos cuando hacen sus relaciones interétnicas, lo arawak está muy por encima de los otros grupos, ¿no? Los arawak se supone que son sedentarios, no como los chimanes que hemos escuchado hoy, o sea, los mojeños, ¿no? Los grupos arawak de Mojos son sedentarios, tienen agricultura fija, políticamente son muy fuertes, tienen así toda una lista de características que los antropólogos para ellos reconocen lo arawak. Entonces, lo arawak queda como una segunda propuesta, como el resultado de redes de integración e interacción regional entre el 500 a.C. y 500 después de Cristo. Y más o menos siguiendo esta idea de diáspora arawak, Erickson va a decir, yo creo que es un poco más tarde, alrededor de inicios de nuestra era, y Mojos se habría integrado a esta red de interacción más o menos el 600 después de Cristo, o sea, muy tarde, siempre pensando que como Mojos queda al suroeste entonces, de la Amazonía, entonces son como los últimos en integrarse a esta arawakización de la cuenca amazónica. Aquí no presento foto porque está presente, Eduardo Neves publica un artículo también sobre la tradición Pocoa-Sutuba, retomando la discusión, bueno, ¿qué es lo arawak? Yo creo que en este tiempo, o sea, hay como una evolución del pensamiento del arawak, o sea, de una cosa simple que como grupos que van llegando por el agua, como oleadas migracionales, a luego hacer las cosas más complejas y pensar, ya habían grupos previos, entonces lo arawak es algo como una red política o religiosa o qué sé yo, que empieza a integrar estos grupos. Cuando vemos, digamos ahora haciendo más finas cronologías y ya trabajando de mejor manera, vemos en este mapa la expansión de la tradición Pocoa-Sutuba, que tiene una relación posiblemente con la tradición barrancoide. Vemos lo que hoy día Eduardo presentaba, que la mayoría de los sospechados están entre menos 300 a.C. y 600 después de Cristo. Y tienen esas características, ¿no?, de cerámica bastante decorada con modelados, incisiones y también cuestiones polícromas. Son sitios arqueológicos que por un lado van a estar asociados a terra preta, sitios sedentarios por lo tanto, y que se expanden así
en la Amazonía central. Después de eso, la propuesta de Neves es que hay una explosión demográfica y entonces eso se expande mucho más y comienza esta tradición que le llaman borde incisa, estudiada por Elena Lima también, que incluye Fase Manacapurú y otras más, más o menos tiene la misma área de distribución que la anterior, que era la Pocoasutuba, pero también está asociada a contextos bastante claros de sedentarismo, agricultura, etc. Los modelos previamente expuestos me parece que tienden a establecer una visión amazónica establecer una visión panamazónica del fenómeno arawak que a veces conlleva a homogeneizar a la Amazonía, o sea, es como que estaría pasando todo alrededor de la cuenca amazónica. Y a veces estamos ignorando todos esos paisajes multiétnicos y plurilingües y toda esa interacción que más bien es algo que caracteriza a la Amazonía. Neves explica en este sentido en un artículo que publica el 2011 que tenemos suficientes ejemplos en la etnohistoria y en la etnografía de grupos indígenas locales integrados regionalmente a una red multiétnica mediante la cual se intercambiaban productos, se realizaban alianzas guerreras e incluso se conformaban cacicazgos jerarquizados multilingüísticos, conservándose en muchos casos este patrón estructural. O sea, podría ser factible, tal como tenemos en el registro etnohistórico y etnográfico, que no tenga que ser un grupo o una lengua. Entonces, lo que yo quise ahora presentar o preparar para esta ponencia era ver cómo funciona Mojos en todas esas teorías, o sea, qué nos dice el registro arqueológico sobre los modelos de ya sea diáspora arawak o migraciones. En primer lugar, tenemos que considerar que Mojos es una de las áreas con mayor densidad lingüística y cultural, diversidad lingüística y cultural de Sudamérica. Krebels y Vandenborg enumeran para la región comprendida entre los ríos Mamoré y Guaporé. Mamoré es el que parte por la mitad. Era aquí, ¿no? Mamoré es justamente el que parte por la mitad Mojos y Guaporé, o sea, en esta región hasta aquí, pequeñita. 55 diferentes lenguas representando al menos a 20 diferentes grupos genéticos. Justamente hemos hecho arqueología en sitios donde viven estos dos grupos arawak. Por un lado, los baures y por otro lado, los mojeños. Debo aclarar que son construcciones actuales, la de los baures y los de los mojeños, que son las reducciones que hicieron los jesuitas de muchas etnias. Y obviamente también se utilizó una lengua franca que fue el arawak. Pero nosotros hemos estado haciendo arqueología en estas dos regiones, que por un lado son las regiones de montículos y por otro de zanjas, que lo vamos a ver más adelante. Pero para aclarar esa gran diversidad lingüística de la que se hablaba, vamos a recurrir a una cita de Orellana de Mojos, no es el mismo Orellana que escuchamos ayer, es otro Orellana, que dice: compónense toda ella, como queda dicho, de multitud de naciones, con diversidad de lenguas. Cuéntale al presente 39 y las 16 tan desemejantes como la castellana y la hebrea. Créele ser obra del demonio que por este medio de la división y confusión de lenguas les pretendió hacer más difícil la promulgación del Evangelio. Bueno, en estas zonas, en estas dos regiones que vamos a ahora comparar como ejemplo, en la parte del norte tenemos las zanjas y en la parte del sur tenemos los montículos habitacionales. Estos sitios, ambos, aparecen entre el 300 y el 400 después de Cristo. Y yo digo después de largos hiatos del Holoceno medio como sitios formalmente construidos.
¿Qué es lo que sucede? Nosotros hemos hecho fechar sitios de toda la secuencia y también lo que está por debajo del sitio. Y he estado toda la mañana tratando de buscar los fechados porque como siempre los sacamos, como no están asociados a la parte cultural, solamente publicamos lo cultural. Pero lo que está debajo de los sitios, tanto de la Loma Mendoza, de la Loma Salvatierra, de Bellavista, Hasiaquiri, etcétera, de todos los sitios que hemos investigado, siempre es 3.000 a 4.000 AP. No, o sea, no es que no hayamos encontrado algo antes, directamente no hay. O sea, lo que hacemos fechar debajo de estas cosas que comienzan entre el 300 y 400 es 3.000 y 4.000 AP. Pero estas son las primeras manifestaciones de modificaciones del paisaje que tenemos y que no tienen ninguna semejanza con los sitios de la Amazonía Central que he expuesto hace un momento, que son los sitios de Terras Pretas, Jatajara o aldeas circulares, etcétera. Son sitios que paralelamente se han conformado y que comparten, o sea, desde sus inicios, desde el 200 a 300 después de Cristo, comienza también la fase Hasiaquiri en el Itenes con las zanjas. O sea, esta es la cronología de las zanjas, menos mal esto se ha llenado este año, ya no hay este hueco. Pero vemos que todo comienza ahí. Luego vamos a analizar este velarde inferior. Pero lo que quiero sentar claro es que ambas manifestaciones se han dado al mismo tiempo en las dos diferentes regiones. Se supone que lo arawak está asociado a aldeas circulares, con una plaza en el centro. Pues no, o sea, en el caso de Mojos eso no resulta. En el caso de Mojos tenemos directamente la monumentalidad de la construcción de los montículos, y en este caso de las zanjas no encontramos los montículos, o sea, no son montículos de casas alrededor. Estamos todavía discutiendo si estas tenían un uso especial y las casas, o cómo sería el patrón de asentamiento. Se supone que los arawaks también son como los pacíficos de la Amazonía, ¿no? O sea, no están restringidas guerras interétnicas en contraposición a los ciclos de venganza y guerras intergrupales comúnmente presentadas por otros grupos amazónicos. Pero lo que tenemos en la evidencia de Mojos es que sí había guerra, o sea, por lo menos sí tenían la necesidad de protegerse en ambas áreas. Los de los montículos llegan a tener terraplenes, cerrando los montículos hasta 3 en uno mismo, como en este caso que vemos aquí, y las zanjas son zanjas de protección que llegan a tener una altura de 4 metros en algunos casos, y que, como vemos, están protegiendo diferentes espacios. Y en ambos lados, tanto en las sociedades de las zanjas como en las sociedades de montículos, hemos encontrado fitolitos que han comprobado la presencia de ají, calabaza, poroto, maní, camote y principalmente maíz, ¿no? Incluso Tiago Hermenegildo, que está haciendo el estudio de isótopos, dice: gente se está alimentando de maíz desde el inicio, o sea, el inicio de esos 400, 300 después de Cristo, ya están consumiendo mucho maíz. Restos de yuca, bueno, tal vez es por justamente cómo estamos enfocando el estudio, parecería que no jugaría un rol tan importante. Por otra parte, Denevan y Neves también han planteado que tal vez lo de la yuca es algo más colonial y no tenía tanta la importancia prehispánica, pero bueno, vamos a ver. Jerarquías regionales y jerarquías locales, o sea, de estas sociedades sí podemos hablar de jerarquías. Creo que hasta ahora no hay una tumba así tan ostentosa como la que se ha encontrado en la Loma Salvatierra, que está fechada 400 después de Cristo y que sí te está mostrando la evidencia de que había una diferencia en las clases sociales. Y lo mismo para los sitios de las zanjas, aunque en otro patrón de enterramiento completamente diferente, pues destacaba de las 17 tumbas que excavamos, una
mayor que estaba, de un señor que estaba enterrado en una de estas grandes urnas con también ofrendas de cerámica, etc. Por otro lado, también tenemos jerarquías en el tamaño de sitios, ¿no? Tenemos sitios como la Loma Cotoca, ya mencionado hoy día por Humberto, todos estos sitios que están con el triángulo más grande, pues son sitios mayores que en algunos casos los montículos llegan a medir hasta más de 20 metros. Y bueno, también están intercomunicados con otros sitios por medio de terraplenes, etcétera. Los sitios de las zanjas también, aunque uno muy cerca del otro, todos estos sistemas complejos de zanjas encierran sitios mayores, ¿no? Este, por ejemplo, de acá, que es el mayor, llega a medir hasta 240 hectáreas. Y esta es la cerámica a la que se asocian esos sitios. Y es una... Y no tiene absolutamente nada que ver con la tradición barrancoide. O sea, lo que se había mencionado, lo que ya había mencionado Nordenskjöld y Lathrap y todo sobre Mojos pertenece y forma parte de esta expansión arawak, pues a mí se me desvanece cuando voy con mis fichitas de cartas a Belém a hablar sobre cerámica con mis colegas brasileños y no encuentro absolutamente nada de lo famoso barrancoide. Es una cerámica que tiene una tradición propia. De hecho, aunque estamos en dos áreas arawak, esta no tiene nada que ver con la otra. Entonces estamos hablando y estamos frente a desarrollos culturales completamente paralelos y diferentes. Esta es la cerámica que debería yo estar encontrando, la cerámica barranco. Esta es la cerámica Pocoazutuba, que es la que relaciona Eduardo Neves posiblemente a arawak. Pero, ¿de dónde sale esta idea que tuvo Nordenskjöld? O sea, yo admiro a Nordenskjöld, es uno de los personajes que más admiro de los viajeros y arqueólogos antiguos. Él no estaba loco cuando lo propuso, o sea, cuando él en algún momento dijo, existe una relación entre Mojos y lo que encuentro en Santarém. Él lo saca de dos sitios que él encuentra, uno en el río Beni, Chimay, y otro en la Loma Velarde. En Chimay encuentra un sitio que estaba cubierto por capas aluviales 2 metros por debajo. Él encuentra estas tumbas, las excava y obviamente ahí tenemos algo un poco más parecido a la tradición inciso punteada, borde incisa, perdón, ¿no? Tradición borde incisa. No tenemos fechado radiocarbónico, de hecho no se ha vuelto a visitar el sitio, tampoco sabemos si el sitio todavía existe, porque Nordenskjöld lo encuentra cuando estaba en un recorrido por el río y se asombra de ver debajo de capas aluviales de 2 metros una capa negra donde estaban estas tumbas. Y el segundo caso, por cual se anima a proponer la similitud, es porque Nordenskjöld encuentra, cuando excava un montículo, excava el montículo y al pie del montículo. Y él escribe y dice, la cerámica que recojo yo del montículo es tan diferente de la que está por debajo, o sea, de la que es premontículo, que uno sabe que son dos ocupaciones de dos pueblos distintos. Pues él tuvo suerte, nosotros no la tuvimos, nosotros nunca llegamos a encontrar algo premontículo. O sea, nuestras ocupaciones de los montículos excavados, y no quiero pecar de ostentosa, pero realmente las excavaciones que hacemos son bastante grandes en los montículos, o sea, no se nos podría haber pasado algo desapercibido. Nuestros montículos van del 400 después de Cristo al 1400 después de Cristo, pero evidentemente aquí hay algo que nosotros nunca hemos encontrado, y es lo que Nordenskjöld hablaba y decía, hay ocupaciones premontículo, que seguramente están fechadas en ese famoso hiatus que nosotros no lo hemos encontrado.
Entonces esto es Velarde inferior y esto debería ser antes del 400 después de Cristo y esta es la fase de los constructores de montículos. Este es un mapa con todas, o sea, falta seguramente todavía más actualizar, pero aunque los Llanos de Mojos tiene toda esta arqueología monumental, etcétera, y han trabajado muchos proyectos en los últimos años, vemos que todavía tenemos grandes vacíos. Uno de ellos está aquí al oeste de Mojos, donde casi nada se sabe. Tenemos los camellones que fueron estudiados por Walker, Lombardo, Leonor Rodríguez aquí presente. Tenemos los sitios de las lomas que son los que están al sureste. Los sitios de San Ignacio de Mojos, ya conocidos por Clark Erickson, Eduardo Machicado últimamente, Marcos Michel, estos supuestos sitios que hay aquí. Los sitios de las zanjas, donde estamos excavando, pero bueno, obviamente todo esto aparece en una transformación de paisaje 300 después de Cristo. Y justamente yo escuchándoles hablar hoy día de todo el largo proceso de domesticación de plantas, el largo proceso de lo que debería llegar. Yo me pregunto, ¿dónde está ese largo proceso en Mojos? Porque nosotros, nuestra historia de domesticación del paisaje comienza así, de repente, de pronto, 300 después de Cristo. Y todo lo anterior a ese proceso que debería durar miles de años hasta llegar a eso, no tenemos. Entonces allí estoy pensando, claro, si no tenemos, habría la posibilidad de que, como lo sugirieron algunos arqueólogos, oleadas estarán viniendo de diferentes lugares a colonizar el área. Pero tampoco mi registro arqueológico habla a favor de que esas oleadas colonizadoras hubieran llegado a Mojos. Esto es justamente el sitio más temprano que tenemos, presentado por Lombardo, que llega hasta 2000 años antes de Cristo, y luego directamente una ocupación del 1500 después de Cristo, que es la ocupación relativa a los montículos. De todas formas es una ocupación de la cual sabemos que tampoco tiene una conexión con todas las teorías o las propuestas de arahuaquización de la región. Por otra parte, también nuevos estudios, qué sé yo, de los lingüistas están empezando a cambiar el área de distribución arawak, ¿no? Entonces ya está aquí más por el río Madeira. Entre algunos apuntes que quisiera decir nuevamente es que las evidencias de transformaciones en el paisaje que incluyen aldeas sedentarias, montículos, etcétera, se dan a partir del 300 después de Cristo. Las características formales de los sitios son muy diversas y diferentes a las encontradas en las regiones amazónicas, o sea, en ambas regiones, tanto la de las zanjas, la del noreste o la del sureste, no tienen relación entre ellas ni con el norte amazónico. A pesar de que ambas tienen correlatos lingüísticos, históricos y etnográficos arawak, son desarrollos paralelos, e incluso entre ellos no están y son cercanos. Pero entre ellos uno no ve la permeabilidad de estilos cerámicos, influencias, algo que dice, estos tienen ralladores, los de los montículos tienen ralladores o se están preparando su comida incluso de manera diferente a los que preparan su comida en las zanjas, donde ahí sí tenemos los budares para hacer las tortillas o qué sé yo. Entonces yo supongo que estas áreas culturales se abstuvieron de desarrollar procesos sociales que estimularon el flujo estilístico, marcando claramente sus fronteras, ¿no?, culturales. Las preguntas que tengo son de dónde y cuándo se originan estos desarrollos, porque realmente aparecen de manera explosiva, pero no tenemos la historia de cómo.
son el resultado de transformaciones de largo tiempo, influenciadas por un entorno ecológico o coyunturas históricas de los desarrollos locales que hace que sean tan únicas o unas diferentes de las otras. ¿Cuáles son las evidencias arqueológicas en mojos de arahuaquización? ¿Puedo realmente pensar, después de mi registro arqueológico, que mojos es lo arawak? ¿Y por qué no se hacen palpables todos esos procesos de etnogénesis que hablan los antropólogos o Heckenberger en la propuesta de la diáspora arawak? Mi propuesta, por el momento, hasta que no tengamos datos. Yo pienso que las constantes dinámicas la constante dinámica multicultural de los llanos de Mojos habría originado contextos multilingüísticos y fusiones culturales que dieron fruto a tradiciones locales enajenables, que se fortificaron y persistieron a lo largo del tiempo y que se ven expresadas en las características peculiares de cada una de estas áreas culturales. Es decir, si en algún momento llega lo arawak, tal como en algún, ya releyendo a Denevan, lo encontré, Denevan dice, ¿llega lo arawak? Sí llega, pero cuando llegan los canichanas, los movimas, todos estos grupos anteriormente ya estaban tan bien establecidos que no pueden sumarse a lo arawak, o sea que si llega no hace ningún cambio. Y podría ser que todos los fenómenos que estamos viendo como los llanos de Mojos, así es como un conjunto, una región bastante rica de diversidad cultural y lingüística. Entonces es eso que está desarrollando que cada una de estas áreas tan diversas mantengan sus fronteras culturales y sus estilos propios. Muchísimas gracias.